Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Y con la resaca a cuestas vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza, tortura sus misas. Se despertó el bien y el mal, la zorra pobre al portal, la zorra rica al rosal y el avaro a las divisas. Desde hace más de un mes, trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México mantienen un paro de labores como respuesta a lo que describen como una sobrecarga insostenible de trabajo. La situación, dicen, fue detonada por la extinción de 24 juzgados civiles y 19 penales tras la entrada en vigor de los nuevos códigos procesales. Con los cambios, los expedientes de juzgados cerrados han sido absorbidos por los que siguen en operación, sin incremento de personal ni mejoras en las condiciones laborales. Según los trabajadores, algunos juzgados pasaron de tener 3.000 a 4.500 expedientes, y con más cierres previstos para el próximo año, se anticipa una crisis aún mayor. De manera muy breve, ¿qué sucede? ¿Cómo van las negociaciones? Tuvimos un acercamiento con autoridades de gobierno el día de hoy. Nos ofrecen que analicemos de nuevo la última propuesta que ya teníamos sobre la mesa. Estamos nosotros solicitando que salga la suspensión de términos y plazos procesales que no ha salido del 2, 3 y el día de hoy, para que no se afecte precisamente a los justiciables ni a la ciudadanía. Entonces, ahorita vamos a checar con otros representantes de las demás sedes para ver si se lo presentamos a la base trabajadora. Hay varios bloqueos, hay en Río de la Loza, hace rato cubrieron en Patriotismo. ¿Van a seguir bloqueando? Ahorita sí, no sé cuál sea la decisión que tomen los representantes de las otras sedes, porque son efectivamente diversas vialidades las que están colapsadas, pero bueno, sería cuestión de que chequemos en conjunto lo que vamos a hacer. Por último, ¿algún mensaje a la ciudadanía que ellos son los que sufren y no los responsables? Así es, desafortunadamente sabemos que están siendo afectados, pero créannos que cuando regresemos a trabajar lo queremos hacer con las mejores condiciones para poder brindarles un servicio de calidad. Las condiciones, lo único que estamos pidiendo es que se nos proporcione recurso humano. También está la parte económica, pero quien haya pisado los juzgados familiares o civiles sabe que a veces no tenemos el recurso para poder hacerlo. Los manifestantes que bloquean los accesos a la ciudad judicial en la colonia Doctores exigen un aumento salarial del 10%. La respuesta de las autoridades ha sido ofrecer un incremento del 5% al salario y 2% en prestaciones, propuesta que ha sido rechazada. Tenemos dinero para contratar un abogado particular, entonces queremos buscar un abogado de oficio, sin embargo pues encontramos cerrado. La situación pues es que los trabajadores se manifiestan por mejores salarios. Yo los apoyo. Fuentes del propio Poder Judicial admiten que sí ha habido un aumento considerable en la carga de trabajo, aunque sostienen que el presupuesto actual no permite mejoras salariales. Trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México no levantaron el paro de labores que comenzó hace un mes, a pesar de que el viernes anunciaron que por mayoría de votos habían alcanzado un acuerdo con la Subsecretaría de Gobierno capitalino y el oficial mayor del Tribunal Judicial local. A las 9 de la mañana, en la sede de juzgados y salas civiles, esto ocurrió. Compañeros, les estamos defendiendo sus derechos laborales. Les pedimos que por favor tengan la oportunidad de volverse a esperar a la asamblea que vamos a tener a las 9. Compañeros, no entren. Es por un derecho digno. Quienes lograron ingresar corrieron al checador para hacer oficial su asistencia. Luego, abordaron los elevadores para dirigirse a su área de trabajo. Mientras, el resto de las sedes cercanas a Ciudad Judicial y Centro Histórico mantuvieron el paro, bajo el argumento de que los acuerdos alcanzados el viernes no se habían publicado en la Gaceta ni en el Boletín Judicial. Si la base decide que se abre, se abre. Si la base decide que sigue cerrado, se va a seguir cerrado, por lo menos en lo que respecta al día de hoy. La decisión causó este altercado al mediodía. Muchísimas gracias por estar como todos los viernes con nosotros en su programa Fuego Cruzado. Este día vamos a abordar un tema que sacudió no solamente a la capital del país, sino a todo el territorio nacional. Y es que no es fácil que una ciudad como la Ciudad de México se encuentre durante 7 semanas sin juzgados, sin aplicación de justicia, sin quien reciba una denuncia, sin quien siga
los trámites que correspondían a sus demandas, a sus juicios, y no se diga nada y no se haga nada. Para poder hablarnos de las consecuencias de esto, de lo que significa para un país tener una paralización de esta naturaleza, hemos invitado al licenciado Jorge Ricardo García Villalobos Haddad. Él es presidente del Consejo Nacional de la Abogacía. Es un jurista de reconocido prestigio. Él ha estado con nosotros aquí en varios programas. Usted le conoce bien. Jorge Ricardo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Lilia? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todo tu auditorio. Pues intrigadísimos por cuáles son las consecuencias de este paro de 7 semanas pues de todos los juzgados, como hemos visto, en donde, bueno, pues los que ahí se encuentran solicitaban un aumento salarial, una basificación de personal, mejores condiciones, pero mientras están peleando sus derechos laborales, que sin duda alguna pues deben ser respetados, pues tenemos que se paralizaron todos los juzgados, Jorge Ricardo. Fíjate que sí es un tema sumamente, pues, grave. Como tú lo mencionas, se fueron a paro sobre un mes y medio. Si esto lo sumamos al paro que tuvimos en la época de pandemia, que generó también un gran rezago, pues traemos un rezago muy, muy importante. Pero eso no es lo más importante, Lilia. Yo creo que lo más importante es todo el daño que se causa a la economía nacional, siendo que el juzgado o el tribunal de la Ciudad de México es el tribunal más importante de toda la República. Bueno, pues ya podemos dimensionar las afectaciones al haberse suspendido más de 1,200 audiencias al día, 450 de ellas penales, 200 familiares y el resto en otras materias del derecho. 1,200 audiencias cada uno de los días que estuvieron en paro. Esto lo tenemos que sumar al rezago que ya se venía arrastrando, ¿no, Jorge Ricardo? Es correcto, así es. Ciertamente es un rezago importantísimo, es un rezago pues que causa un problema en los justiciables, en todos nosotros, y es un problema que causa también al interior de los tribunales, porque si bien es cierto, tienen este derecho a manifestarse, exigir el pago de sus prestaciones y sus salarios, pues también es cierto que causan un grave perjuicio a la justicia mexicana, ¿no? Ya lo creo, porque las audiencias, pues lo mismo tengo entendido, pueden durar 10 minutos, 20, media hora, 3 horas. No se tiene un tiempo determinado para cada audiencia. Entonces, ponerte al día, ¿cuánto trabajo te significaría? ¿Cuántas horas? Creo que no te alcanzarían 24/7 para poder más o menos cubrir el rezago, ¿no? Es correcto, no alcanza el tiempo. De por sí, como decía yo, el cúmulo de trabajo es importante, que tienen el rezago es importante, y si sumamos a esto que los tribunales en la ciudad tuvieron que dividirse por el nuevo sistema en el proceso civil y familiar, que es un cambio a la oralidad, y que todavía tenemos procesos anteriores que es el proceso escrito, pues entonces se saturaron unos tribunales y otros se quedaron con el curso normal de estas 1,000 y tantas audiencias y denuncias. Digo, son audiencias, pero se presentan mucho más demandas de las que imaginamos diariamente, ¿no? Pues según me reportan, se han dejado de atender a más de 844,000 personas cada semana. Es correcto, es correcto. O sea, si estamos hablando de 5 semanas, son pues 4,5 millones de personas. Es correcto, y bueno, como tú lo sabes, nos dedicamos también nosotros al ejercicio de la profesión, al litigio,
en distintas materias, ¿no? Y aquí en la ciudad, pues, se perjudica en materia familiar mucho a las niñas, a los niños, a los adolescentes, a las mujeres, por las cuales, pues, tiene que haber y se tiene que ver el interés superior del menor. Tú imagínate esas pensiones alimenticias, esos divorcios, es decir, todo lo relatoría y todo lo que Las se asignaciones da. de la patria potestad. Exacto, todo lo que tiene que ver con la materia familiar. Y bueno, pues en materia penal no se diga, pero no son menos importantes los juicios que se tienen por ejecutar pagarés o por... Es decir, todos buscamos una justicia en nuestros casos y para nosotros nuestro caso es importante, ¿no? Y no poder avanzar por el paro o por la carga de trabajo es frustrante. Es verdaderamente frustrante para el gobernado y para el abogado. Fíjate que también se habla de que se dejaron de recibir 252,000 promociones semanales. Sí, sí. Entonces, Pues sí, porque no podía hacer nada. Entonces, lo que pasó en muchos despachos de abogados es que el cliente llegaba y te decía, pues no te voy a seguir pagando tu iguala, o no te voy a seguir pagando el asunto, mejor deja el asunto, o ustedes no sirven para nada. Y verdaderamente es un desprestigio para la justicia del país y para la profesión, porque al final del día todos somos abogados. ¿por qué lo dices? Porque al final del día todos somos abogados, tanto jueces, magistrados, personal que trabaja en tribunal y los que nos ejercemos la profesión, pues todos estamos dentro de la misma canasta, somos abogados y supuestamente todos debemos de buscar la justicia, aunque a veces la justicia para unos es injusticia para otros, como sería en el caso de los trabajadores, ¿no? Pues sí, porque como bien mencionas, fíjate, se detuvieron los juzgados familiares, los juzgados civiles, los juzgados laborales, ¿eh? Los Los penales, dedicados a los penales. Caray, no se quedó un solo renglón sin afectación. Ahora, no. todo esto, como bien señalas, ha causado pérdidas económicas para el país. ¿No hubiese sido más, más fácil sentarlos, llegar a una negociación como se hizo en los últimos 4 o 5 días para evitar todo este desgaste? ¿O se hizo porque como ya viene una reforma al Poder Judicial, bueno, pues que se acomoden como puedan o que le hagan como puedan? Mira, Porque además ya vienen las vacaciones, ¿no? sí, yo puedo entender muy bien que el cambio del sistema procedimental o del proceso civil y familiar en México implicó un gran esfuerzo de capacitación, de hacer con menos más, porque tuviste que pasar, como te decía yo, el sistema viejo a unos tribunales y dejar unos limpios para que entraran el nuevo sistema. Y puedo entender que la carga de trabajo es mucho mayor y es inequitativa para unos juzgados que para otros, pero no se puede justificar esto ante la situación de que, bueno, por este sentido, entonces voy a dejar sin justicia a la mayoría de la gente, a la mamá, al papá, al empresario, al trabajador, a la víctima que reclama justicia. Yo creo que aquí tendríamos que invitar, exhortar a que cuando pase esto en algún tribunal, pues tengamos la madurez y la sensatez suficiente para que sí se manifiesten, pero que se cause el menor agravio a la población, es decir, que los tribunales estén conscientes de que pues deben de tener al menos una guardia o trabajar o otra forma de manifestar eh, sus inconformidades, pero sin que cause tanto daño a la población y al final del día se causen daño a ellos, ¿no? Pues sí, Porque van porque a tener que de trabajar por sí doble o no triple. aparecen como dentro de los primeros lugares en donde la población les tenga confianza. Pues con Así esto es, menos, así es, se ¿no? desacreditan aún más, ¿no? Exactamente. Mm. Pero bueno, independientemente de esto que tiene
que ha tenido una reacción por parte de los ciudadanos de mucha crítica y que ahora que abren, pues hemos visto los tumultos afuera de los edificios en donde se encuentran los tribunales, son unos tumultos bárbaros, ¿eh? Pues sí, hay colegas y gente que desde las 6 de la mañana ha estado formado en los tribunales para atender y ver sus asuntos. Las oficialías de parte y los archivos de los tribunales no se dan abasto porque todos queremos conocer y cómo está el asunto y cuándo va a avanzar. Y la presión que estamos poniéndole al personal del tribunal, pues verdaderamente es mucha. Todos queremos que se nos resuelva nuestro asunto pronto y expeditamente, ¿no? Lo cual, pues como tú dices, ahorita se abrió esta semana y se van de vacaciones y entonces nos vamos a ir a un paro de 2 meses. Esto es inconcebible en un país con 130 millones de ciudadanos habitándolo, ¿no te parece? Pues mira, no afecta a todo el país, gracias a Dios, afecta a la Ciudad de México, que es la más importante y la más grande y la que mayor carga de trabajo tiene. Entonces, Pero esto, es como igual de dicen ustedes, importante. ¿qué no va a causar de alguna manera ejemplo o jurisprudencia para que en otros estados hagan lo mismo? Mira, yo espero que no. Yo la verdad, me gustaría que se tomaran estas lecciones de que el daño que se causa es grave a toda la economía, en este caso del país, porque hay asuntos de todo el país y en otros juzgados igual. Pero yo creo que lejos de que hagan una copia, me parece que las autoridades responsables deberían de adelantarse y prever qué está causando este malestar y este daño en sus empleados y colaboradores. Si bien es cierto, tenemos una reforma que también implica un cambio de magistrados y de jueces a niveles locales, no en todos los estados, pero sí en algunos, pues esto también viene a poner un poco de presión, inestabilidad, incertidumbre, pues a la parte laboral de los tribunales, ¿no? Que también es otro problemita que tenemos por ahí. Pero yo creo que tenemos que tomar la experiencia y buscar que no se siga afectando a todos. En lo personal, te puedo decir que como justiciable, es decir, porque yo tengo demandas interpuestas eh, en mi nombre por agravios que yo considero que me causaron, pues sí es frustrante que no avance tu asunto. Y puedo entender muy bien a mis clientes y puedo entender muy bien el que entre esta frustración y esta negación de que en México no hay justicia, ¿no? Claro, porque 2 meses de vacaciones y dejan guardias, No, no solamente en los nada, penales, solamente en los penales. y el resto se paraliza. El resto se paraliza, pues sí, se van de vacaciones, ¿no? Pues sí, si tenemos todo esto, más los rezagos anteriores, más lo que se acumule en los próximos 2 meses, bueno, es que ya no vamos a tener una justicia pronta y expedita como tanto se discursea, ¿no? Es correcto, es correcto. Ahora, Jorge Ricardo, ya hablando como ciudadanos, ¿no te parece que hay una gran falta de responsabilidad en estos juzgadores que se fueron al paro? No están ciertos de la importancia de su labor, pero no solamente ellos. Si volteamos a ver, los maestros están en la misma. No les importa dejar sin clases a los niños durante un mes o 2 meses o 4 semanas, o no seguir todos los pasos para una mejor capacitación para que ellos puedan impartir una mejor enseñanza. Tampoco hay una conciencia real. ¿Qué es lo que Sí, nos está pasando? yo creo que aquí hay que entender muy bien, no fueron todos los jueces ni todos los magistrados, es más, te diría que no fueron ellos, fueron los empleados de base o los de confianza, o sea, fue el personal del tribunal y una parte, no todos, había gente que sí quería regresar y gente que no, como en todo, ¿no? Hay un lado bueno y un lado negativo. Sí me parece que el compromiso social y ético tiene que prevalecer frente a este derecho que bien, si bien es cierto, es un derecho humano a expresarse y a manifestarse por aquello que le está causando un daño y que no se les ha resuelto, pues también creo que tenemos que ser más conscientes
en el verdadero daño que se le causa a la educación, como tú decías, en el verdadero daño que se le causa a la justicia, y también creo que los órganos de administración, las instituciones, tienen que prever qué problemas están teniendo para prevenir este tipo de paros y de asuntos, ¿no? Aunque claro, no soy tampoco ingenuo y sé que a veces atrás de estos movimientos pues, hay distintos intereses, ¿no? Que no todo es fácil, y no todo es color de rosa y que trae motivaciones políticas. Pero aún así, yo creo que todos debemos de hacer un esfuerzo por entender de veras el daño que se causa a la economía, a la educación y a la justicia. Pues sí, porque hace muchos años que no hablamos de la ética y esta debiera estar por encima de los intereses de determinados líderes, determinados grupos. La ética personal, la decisión de cada quien, ¿no te parece? De defender Fíjate su qué espacio, interesante, de mantener su responsabilidad. qué interesante que tocas este punto. La ética es tan importante, Lilia, que hoy en día las regulaciones internacionales y aún las nacionales a las empresas le están obligando a tener un código de ética. Si no tienes un código de ética, no estás en cumplimiento regulatorio. Y hoy en materia penal las empresas pueden ser responsables por no tener códigos de ética, códigos de conducta, códigos de prevención de ilícitos o de violencia de género o de cualquier daño que puedan causar. Y esto que es vital, pues lo tenemos que llevar a las escuelas, porque en las escuelas ya no se imparte ética. Y la ética es una parte vital de la vida de todos nosotros. Y la ética tiene que estar en la casa, en la escuela, en la empresa y en el trabajo, por supuesto. Pues sí, porque me parece que nadie la toma en cuenta y es así como dejan al resto de los ciudadanos pues sin protección alguna, pero además, ¿con qué eh, calidad moral puedes autodenominarte un servidor público? No lo eres. Pues yo Estás creo que el faltando a servidor esto que es público, base. sí, tienes que tener ética. La ética es vital para la vida, pero desde los niños hasta los adultos, hasta los jóvenes de la tercera edad, ¿no? Pues los chavos como yo. Así, pero para todos, ¿no? Y ética en el periodismo. Y fíjate que hoy que ves las redes sociales, hay una falta de ética y un ataque y una mentira, no en todos los casos, pero en muchos casos, que también hasta para eso hay que conducirse con responsabilidad y con ética, ¿no? Sí, pero también hubo, como se dan frecuentemente intentos de controlar la libertad de expresión, de controlar la crítica, de hacer ver que aquellos que presentan denuncias lo están haciendo sin las pruebas suficientes, etcétera. También del otro lado nos aparecieron quienes con un celular en la mano se sintieron periodistas, se sintieron investigadores, lanzaron chismes, acusaciones a diestra y siniestra sobre funcionarios y sobre gente de la población que no tenía nada que ver, que era carnicero, vendedor de sandías y de papayas, en fin. Y todo esto vino a crear un ambiente tenso. Y dentro de este ambiente, bueno, pues se ha hablado de muchos periodistas metiéndolos a una canasta de falta de ética, de hacer señalamientos que no tienen pruebas. Y esto nos está llevando a una orilla muy peligrosa, Jorge Ricardo, porque ya no se Sí, sabe en dónde empieza o dónde termina la libertad de expresión y cuál es el límite de un funcionario para poder pues presentar una queja si no está de acuerdo con lo que se publica sobre su persona o sobre su gestión. tú hablas, fíjate, tú hablas de los periodistas, a los cuales aprecio y respeto mucho, pero hay otro tema muy importante, no más el periodismo, es que, como mencionabas, todos nos volvimos periodistas o nos convertimos en reporteros, y muchos con una falta de responsabilidad ética muy grave, ¿no? Muy grande.
Y yo me refería más a esto, que aún en redes sociales tenemos que tener responsabilidad de ética todos los que pues tenemos acceso a esto, ¿no? Sí, que se hacen comentarios, etcétera. Hay cosas ahora como las de Héctor de Mauleón, como las que están pasando en el Universal, como las que sufrió nuestro compañero Jorge Luis González allá en Campeche, que te hablan de un autoritarismo y de una falta de ética del funcionario al no aceptar la crítica. Yo creo que cuando la haces hacia una funcionaria, hacia una mujer, no estás incurriendo en ninguna agresión que tenga que ver con su género, sino con el incumplimiento de su responsabilidad. Y aquí es a donde se tergiversan las leyes. Estoy de acuerdo, yo creo que hemos caído en excesos y en extremos. Y sí, el tema de género, el tema de protección a la mujer, muchas veces se ha llevado a extremos que no deben de ser. Y es otra vez donde entra la ética y la responsabilidad de saber qué es lo que estás haciendo y qué es lo que estás diciendo, y de la otra parte recibir en el justo medio la crítica sin que se vea como un ataque. Al final del día, cuando eres figura pública, pues estás expuesto al escrutinio, tienes que tener esa madurez y esa ética para poder asimilar y contestar. Es decir, y aclarar, porque pues, también tienes el derecho de libertad de expresión y el derecho de réplica, ¿no? Pero creo que sí hemos caído en un extremo muy peligroso. Mucho, muy peligroso. Jorge Ricardo, ¿podrías enviarle un mensaje a nuestro teleauditorio, por favor? Sí, como no, yo lo que deseo manifestarles es que, en efecto, la justicia, en este caso aquí en la Ciudad de México al menos, se vio afectada, nos afectaron a todos, pero me parece que, como decía yo, tenemos que entender las situaciones y las posiciones de todas las partes, y la mejor forma de poder dirimir las controversias, uno, es a través del diálogo, es a través del diálogo ético, responsable y sincero. Y dos, ante estas situaciones, lo importante es que podamos nosotros entender que la solución de las controversias también también pueden ser a través de medios alternativos de solución, como son las conciliaciones. Y a veces son más efectivas que irnos a un largo litigio. Por mi parte, lo único que deseo manifestar y el mensaje que deseo enviar es que preveamos para que evitemos daños a terceras personas inocentes, como son los niños, las niñas y los adolescentes, que en un momento dado no tienen culpa y se ven involucrados en temas judiciales. Bueno, pues tengo una pregunta que estaba dudando hacerte, pero creo que es indispensable. ¿Qué tanto veremos en el fondo, qué tanta corrupción veremos en el fondo de esta determinación de suspensión, de las vacaciones, de que se presente la solicitud de una lana para sacar tu asunto, si quieres resolverlo rápidamente en virtud del rezago que se viene acumulando? ¿Crees que esta corrupción empiece a salir por las coladeras? Mira, Lilia, es difícil no aceptar que hay un tema de corrupción en los tribunales. Por supuesto que lo hay. No todos son corruptos. No todos los trabajadores y las trabajadoras, jueces y magistrados son corruptos. Pero en la gran mayoría sí tenemos este problema. ¿Qué es lo que te genera esta corrupción? Esta desesperación de no poder avanzar con el asunto, y esta desesperación de que te digan, uy, pues fíjese que su asunto quedó en el lugar número 1000, mire todos los que tenemos adelante. Pues por supuesto que das oportunidad a que las dos partes, porque las dos partes somos culpables, tanto el gobernado como el servidor público, entren en este contubernio de dame una manita para adelantar el expediente, ¿no? Yo creo que ese es un tema que está presente y que se tiene que abolir, justamente pensando en que los mecanismos que tenemos que encontrar para solucionar controversias
deben ser ágiles, prontos y expeditos. De lo contrario, pues sí, la gente desesperada va a pagar lo que sea para que salga su asunto. No para que se resuelva a favor o en contra, ¿eh? No, no, no. Únicamente para que llegue. Para que avance. Exactamente. Sí, sí. Pues sí, porque claro. ya ves los viejos refranes estos que son tan sabios, dicen que en arca abierta el justo peca, pero aquí no es que el arca esté abierta, sino que se les presentó el panorama para poder hacerlo, ¿no? Es que hay una desesperación de la gente. Te lo digo porque lo vivo al día a día. Es una desesperación que tu asunto no avance, el que sea, el chico, el grande, el que sea. Es una gran desesperación que, estamos acomodando el archivo, que se perdió el expediente, que véngase mañana, que se enfermó, o sea, es una gran desesperación, gran desesperación. Pues ojalá podamos salir de este bache y pronto, ¿no crees? Bueno, yo pronto será después sí. de los 2 meses de vacaciones. Pues mira, la mejor recomendación que y ahorita que me pediste un mensaje para todos, y la única forma de solucionar los problemas judiciales pronto es verdaderamente a través de una mediación, a través de un medio alternativo de solución. Quedarse en tribunales va a ser muy complicado, muy difícil, la carga de trabajo que traen es vastísima. Entonces, al regreso del refrán, más vale un mal arreglo que un buen pleito. Siempre, Lilia. Es un dicho muy sabio. Siempre. Muchísimas gracias, Jorge Ricardo. Al contrario, gracias a ti. Muchísimas gracias a usted por el favor de su atención. Y si me lo permite, estaremos el próximo viernes en otro Fuego Cruzado. Gracias. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.